Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Generación Empresa, nuestra segunda emisión en esta forma especial en la que la compartimos también no solamente en radio, en 14:30 AM, Uniminuto Radio, sino también en internet, uniminutoradio.com y en nuestras redes sociales. Por eso estamos en cámara, aquí todos pendientes de este programa. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y televidentes y seguidores en redes sociales. El profe Jairito, miembro permanente de nuestra mesa de trabajo, alias El Cuchito. Bienvenido, profe. Hola Cesarucci, buenos días a nuestros invitados, a Juanma, a nuestros graduados, buenos días y tardes y noches a la hora en que salga, a todos nuestros escuchas, radioescuchas y a quienes nos ven, obviamente por la transmisión en Facebook. Muy bien, hoy tenemos un programa muy especial, como nos dice Jairito, y es que tenemos de invitados a profesor y a egresados graduados de la maestría en gerencia social que está cumpliendo 20 años en Uniminuto. Profe José Manuel Rincón, bienvenido a este programa. Gracias, César. Un saludo a todos, a los colegas. Sí, un pequeño espacio que nos abren para hablar un poquito de la gerencia social y para mostrar un poco el impacto que el programa ha tenido en esos 20 años. Muchas gracias. Muy bien, profe, bienvenido. El profe José Manuel invitó a dos de sus estudiantes graduados de la maestría. Bienvenidos, Johan, por favor. Ok, muy buenas tardes, Johan Perea. Yo pues soy profesional de trabajo social, soy egresado de la maestría en gerencia social del año 2018 y pues actualmente trabajo en el sector público con prosperidad social. Muy bien, Johan, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Diana Marisol, bienvenida. Un saludo, por favor, para nuestros oyentes y televidentes. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana Granados, soy egresada de la maestría en gerencia social, también del programa de especialización de la misma corte de Johan en el 2018 y actualmente trabajo con la gobernación de Cundinamarca y en Uniminuto apoyando precisamente estos dos programas desde el área de docencia. Muchas gracias. Qué bueno, Diana Marisol, bienvenida también. Profe José Manuel, ¿por qué no nos cuenta y nos orienta un poco sobre la historia de la maestría, sobre una maestría en gerencia social? Que eso suena a un esfuerzo como muy valiente, pero también muy pertinente en un país como el nuestro. Bueno, sí, hace más o menos como unos 3 meses estuve en una reunión y nos hicieron al grupo de la maestría o del programa de gerencia social, especialización maestría, una pregunta que parecía interesante, pero pues para nosotros fue un poco, digamos, como reveladora de la importancia del día a día que tiene, digamos, nuestro programa. La pregunta fue, ¿cómo nos vemos nosotros desde el programa en 10 años? Entonces, pues la idea era ir pensando y haciendo el ejercicio de ver cómo cambian, digamos, los contextos para ver si nuestro programa pierde, digamos, representatividad y estas cosas. Y nos dimos a la tarea de decir, bueno, estamos cumpliendo 20 años, arrancamos en un país con problemas que todos conocemos, un país en guerra en su momento, un país con enormes problemas de desigualdad, de pobreza, y en ese contexto pues se arma, digamos, un proyecto que intente dar, digamos, como nuevas luces, de generar nuevos profesionales que estén, digamos, capacitados para actuar en esos entornos. Entonces, hace 20 años se pensaba eso y pensando hacia 10 años nos dábamos cuenta de que seguramente Colombia, por estar ubicada donde está, por las situaciones que nos suceden todos los días, por todos estos elementos de corrupción en los elementos políticos, seguramente evolucionará en muchos aspectos, pero el tema social seguirá, digamos, siendo uno de los factores más afectados. Entonces, la gerencia social, pues obviamente ya vamos a entrar a analizar qué posiblemente es la gerencia social y cómo lo real se ve en el día a día. Pero digamos que en ese contexto, pues se articula una propuesta que puede ayudar a buscar, digamos, como nuevas alternativas, nuevos caminos
hacia salidas o mitigaciones hacia esos problemas sociales. Entonces, se genera, digamos, el programa de gerencia social un poco con esa idea. El programa tiene 20 años, como les estoy diciendo, arrancó en el año 1998, primero como un diplomado, luego se convirtió en especialización y desde el año 2000, pues obviamente tuvo sus primeros estudiantes y ya ese es el año, digamos, donde se toma como que el programa arranca de manera formal y por eso estamos celebrando estos 20 años. Obviamente hay que recalcar que este programa tiene como objetivo fundamental continuar un poco digamos, como los lineamientos que en algún momento dieron base a toda la organización Minuto de Dios y que son el elemento fundamental que el padre García Herreros, digamos, estableció, que es una búsqueda al desarrollo social, o sea, buscar un camino en esa ruta. Digamos que en ese orden de ideas pues surge la maestría como programa y aquí estamos. Tenemos la especialización que tiene 20 años, la maestría está cumpliendo 3 años, entonces ya nos hemos fortalecido a un nivel superior y seguimos trabajando en el día a día. Nuestros egresados, como ya se presentaron nuestros colegas aquí, están muy vinculados al sector público, al sector privado, entonces tenemos ese impulso y muchísimo bagaje, digamos, que fortalece un poco nuestro programa. Ya, gracias. Muy bien, muy interesante, profe José Manuel. Quisiera escuchar tanto a Johan como a Diana para que nos cuenten un poquito primero qué los llevó a tomar la decisión de estudiar algo en gerencia social. Y segundo, ¿qué aplicabilidad han tenido realmente en sus trabajos en esa formación académica que recibieron? Dale, Johan. Ok, bueno, muchas gracias. Pues en cuanto a la decisión, lo que principalmente me motivó a hacer la maestría, pues fue primero el hecho de que soy trabajador social y obviamente pues hay mucho contacto con todo el sector social, con las comunidades, con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, pues digamos todas las labores que uno puede desempeñar como trabajador social, pues se ven fortalecidas también, digamos, a través de las herramientas que brinda la gerencia social. Entonces, digamos que esa fue la principal motivación. Pues digamos que antes de entrar al sector público, yo siempre estuve trabajando con el sector privado y justamente antes de empezar a trabajar con el sector público, pues estuve bastante vinculado, digamos, con el Minuto de Dios, tanto con la universidad como con los colegios. Pues digamos que trabajé también en el consultorio social de Uniminuto. Tuve también la oportunidad de trabajar en la parte social como trabajador social en los colegios Minuto de Dios y a la vez tuve pues la oportunidad de ser coordinador del programa de trabajo social de los colegios Minuto de Dios pues durante un tiempo. Entonces digamos que pues fue una experiencia muy buena antes de entrar al sector público porque digamos que ayuda también como a romper unas ideas que uno tiene sobre, por ejemplo, el trabajo social en los colegios, ¿no? Entonces uno empieza a ver cómo ya en los colegios el trabajador social ya no es, digamos, la persona que se encarga solo de atender casos y de remitir los niños a ICBF y este tipo de situaciones, sino que también, digamos, cuando estuve como coordinador social en los colegios Minuto de Dios del programa de trabajo social, pues también se le daba mucha importancia al tema de la responsabilidad social, pero con un enfoque, digamos, escolar. Entonces allá se le llama responsabilidad social escolar. Entonces era como vincular a los estudiantes de los últimos grados dentro de pues, sus horas de servicio social que tenían que hacer y que no fuera simplemente el servicio social que normalmente hacen en los colegios, sino que pues ese servicio social
tuviera, digamos, un impacto más grande, que se organizaba a través, digamos, de unas áreas que estaban relacionadas también con la responsabilidad social empresarial, pero digamos que se adaptaban a la parte de la escuela. Y ahí uno empieza a ver, digamos, como los diferentes roles que tiene el trabajo social y pues de una u otra forma la gerencia social, digamos, que van ganando terreno en esos sectores. Y también, digamos, ahorita que estuve en el sector público, pues, por ejemplo, digamos, en el sector público, en la entidad en donde estoy, pues, estaban desarrollando un curso de innovación social. Es la primera vez que hacen el curso, pues, para los funcionarios. Entonces, uno empieza a ver cómo todos esos conceptos, pues, necesariamente empiezan a ser parte, digamos, de la cultura de las mismas empresas, de las organizaciones. Entonces, pues digamos que también ahorita en el sector público donde yo estoy, pues tengo mucho contacto con las comunidades, pues por diferentes temas, digamos, de convenios que hay con los entes territoriales y con proyectos que se llevan a cabo, pues en diferentes áreas, en infraestructura social, mejoramientos de vivienda. Entonces el hecho, digamos, de tener las bases que brinda la gerencia social, no solo el trabajo social, sino la gerencia social, pues sirve mucho, digamos, para todo este tipo de actividades que se desarrollan en las organizaciones, digamos, que tienen un carácter social. Entonces, para mí, digamos que ha sido muy importante haber hecho la maestría y pues me ha abierto, digamos, como la mente para poder ver otros campos de acción, digamos, de la profesión. Qué bueno. Diana. César, muchas gracias. Pues bueno, básicamente yo inicié el tema con la especialización en gerencia social. Básicamente, pues mi profesión es de las ciencias administrativas. Yo soy administradora de empresas. Había trabajado ya durante varios años en el sector privado, muy en las áreas de dirección de proyectos, de dirección de operaciones, pero por un tema más de vocación, más de convicción, quería orientar un poco más mi profesión hacia el tema social. Digamos que es más por un querer, por un sentir social. Y de allí, pues que decidí estudiar en primer lugar la especialización en gerencia social, porque quería algo en donde pudiera unir un poco esa dinámica de las ciencias administrativas con la dinámica de las ciencias sociales. Y me pareció que era como la forma perfecta de establecer ese vínculo. Posteriormente, después de que finalicé la especialización, tuve la oportunidad de trabajar en el Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto, donde trabajé por un poco más de 3 años como formuladora de proyectos en materia de innovación social y ciencia, tecnología e innovación. Eso, por supuesto, pues sumado a la convicción y a este sentir social que te menciono, eh, digamos que me impulsó mucho a querer conocer un poco más, a querer profundizar en conocimientos, a querer generar nuevo conocimiento que pudiera apoyar precisamente todo este proceso de transformaciones sociales. Y de allí que cuando surgió la maestría, pues vi una buena oportunidad para fortalecer esos conocimientos. De hecho, nuestra tesis de maestría, que fue con mi compañero César Nieto, también fue fundamentada en desarrollar unas mejoras al interior del parque científico para que pudiéramos tener ahí unos mecanismos y unas herramientas para todos nuestros procesos de tecnologías sociales e innovación social. Entonces, digamos que ahí fue nuestro primer campo de aplicación. Y, por supuesto, pues en la formulación de proyectos sociales, donde evidentemente tenía mucha cabida. Posteriormente trabajé como directora de proyectos de la Rectoría Cundinamarca de Uniminuto, donde también impulsé y fortalecí un poco el tema de los proyectos de ciencia, tecnología e innovación con la gobernación de Cundinamarca. Entonces, pues ahí también se ve que hay un campo de aplicación en materia de investigación y de desarrollo en ciencia, tecnología e innovación bastante importante. Y ahorita, desde mi aporte
como docente en el programa de especialización y maestría en gerencia social, pues digamos que es todavía mejor, porque se hace muy chévere entender que tú ya adquiriste unos conocimientos y unas experticias en materia de entender que la gerencia social trata sobre sostenibilidad, trata sobre impacto, trata sobre creación de valor social, y que estés en la capacidad ahora de llevar esos conocimientos a nuevos estudiantes que después van a llevar eso a sus organizaciones, a sus comunidades, y ver cómo eso empieza a trascender y a crecer en el tiempo y en el espacio. Entonces, pues es un tema bastante valioso, ha sido un tema de muchos aprendizajes, pero también considero que es un campo de muchos retos, donde todavía tenemos muchísimas cosas para hacer, fundamentado básicamente en que las dinámicas sociales son muchas, los contextos sociales son muy diversos y pues tenemos un campo de aplicación bastante amplio. Sí, qué interesante. También tengo la fortuna y el gusto de ser docente tanto en la especialización como en la maestría. En la especialización en políticas públicas, en la maestría en resolución y negociación de conflictos. Y lo que tú dices es muy cierto y muy válido. Y tal vez de lo más valioso de esta maestría y esta especialización es que encuentra uno estudiantes de todo el país y de muy diversa formación académica, ¿cierto? Encuentra uno personas que inclusive con formación que parecería, entre comillas, no tener tanto ese perfil social, tienen sí esa curiosidad como ciudadanos colombianos de ver qué hacen o qué hacemos por Colombia y por cambiar esos conceptos. Cuchito, está muy calladito. ¿Cómo era en la época suya la gerencia social y las políticas públicas? ¿Sí han habido políticas públicas siempre en Colombia, Cuchito? Mijito, eso es lo que falta y por eso es que estamos como estamos. Y si no, mire ahorita, la política pública es para darle plata a los bancos, no al pobre que está llevado, pero bueno. Esa respuesta del Cuchito nos lleva a otro tema. El profe José Manuel, si anda por ahí, Johan y Diana, la realidad que estamos viviendo de pandemia, lo que se vive a nivel social, lo que la crisis, digamos, financiera que va a haber no solamente en Colombia, sino a nivel mundial y eso, y la crisis social tan fuerte, sobre todo en estos países subdesarrollados, con todo lo que está pasando, con gente aguantando física hambre y con gente que va a quedar sin empleo y otras situaciones que todos estamos sabiendo. ¿Qué reflexiones les han generado a ustedes? Déjeme, César, si quiere, dos anotaciones y ya le doy la palabra a los egresados, que son ellos quienes, digamos, tienen ahorita esa oportunidad de reflejar el rol que están cumpliendo como profesionales de la gerencia social. Dos cositas. Una, frente a lo que usted señalaba con el tema de ese sinnúmero de profesiones que se vinculan a la maestría, abogados, arquitectos, filósofos, ingenieros, tenemos ingenieros electrónicos, y uno dice, ¿cómo puede un ingeniero electrónico estar en esta maestría? Porque a veces uno piensa que, pues, que la línea de uno a nivel educativo va en las ingenierías y ya pues termina en ese elemento. Pero eso, digamos, eso muestra una de las grandes fortalezas que tiene la gerencia social, que es precisamente que se articula como una disciplina que hace ese vínculo con lo social. Entonces da la oportunidad, digamos, para que abogados que quieren trabajar, por ejemplo, el tema del conflicto armado, pero que no tienen experticia en el campo social, o ingenieros que están ahorita trabajando con el sector público y tienen que trabajar con comunidades y no tienen idea de cómo hacerlo, la maestría les da la oportunidad de que hagan esos vínculos, y sus profesiones obviamente son extremadamente importantes, porque así es como la maestría o la gerencia social se nutre de esos otros elementos. Entonces encontramos propuestas para las comunidades que vienen desde la ingeniería, pero con un enfoque de gerencia social, o del derecho, pero con un enfoque de gerencia social. Y para nosotros los docentes, digamos que es una cosa espectacular en el día a día, sobre todo revisando documentos de los estudiantes, aprende uno muchísimo y empieza uno a ver todas esas vinculaciones. Otro elemento, creo que ese elemento es fundamental, pero hay otro elemento que también tiene la gerencia social, y es que no es no es una disciplina como lo es la administración, la economía, y digamos que a veces la gente piensa que eso es un elemento negativo, pero no lo es, al contrario, es una gran fortaleza, porque la gerencia social se convierte en una práctica.
Entonces, aquí no estamos, digamos, no es el interés nuestro generar teoría, aunque se hace, pero nuestro interés no es generar teoría, sino realmente es la aplicación. Entonces, nos convertimos, digamos, en una práctica donde vinculamos esas ciencias, digamos, hacia lo que las comunidades necesitan. Entonces, utilizamos instrumentos de cada una de esas ciencias, como los planes estratégicos que vienen de la administración, o, por ejemplo, las redes y las alianzas que vienen de otras ciencias, bueno, se me escapan ahorita, pero digamos que estas herramientas lo que hacen es generar que esas teorías vayan de forma práctica a las comunidades para hacer, digamos, investigación aplicada y que se vean, digamos, pues la acción en las comunidades en el corto plazo. ¿Ok? Entonces, esos dos elementos. Y ahora sí, pues yo doy paso a nuestros queridos invitados para que reaccionen a la pregunta que César ha planteado. Bueno, pues frente a lo que mencionaba el profe José, pues me hizo acordar, digamos que en este momento en la entidad donde yo trabajo, pues casualmente nosotros tenemos, digamos, mucho contacto con profesionales de otras áreas, con ingenieros, con arquitectos, por lo que yo les comentaba de que, pues, digamos, se llevan a cabo convenios que están relacionados con temas de infraestructura, bueno, todo este tema. Y casualmente hay un compañero mío que creo que, no recuerdo en este momento si es ingeniero o arquitecto, y él está haciendo la maestría en este momento. Entonces, en algún momento él me decía como oiga, hermano, yo escuché por ahí que usted hizo la maestría y en cualquier momento de pronto por ahí le pregunto algo porque, uy, yo de ingeniero no sé cómo me metí en estas. Entonces, digamos, lo que mencionaba el profe es eso, que ya la gerencia social, digamos, va trascendiendo y desde otras profesiones empiezan a ver como la importancia de tener esas bases, porque pues digamos en un sector, digamos de infraestructura social, pues no basta solo con ser ingeniero o arquitecto, sino que también pues de una u otra forma, por tener ese contacto tan directo con las comunidades, pues digamos que ellos también se empiezan a interesar de alguna manera por tener más herramientas de cómo tener ese contacto con las comunidades. Entonces, digamos que pues eso por un lado y lo otro es que nosotros que tenemos, digamos, que estar desplazándonos y que estar de pronto visitando las comunidades directamente, pues en este momento con la cuarentena, con todas las restricciones que se han presentado, no tiene uno ese contacto directo con las comunidades. Entonces ya uno empieza a buscar alternativas para seguir teniendo ese contacto con las comunidades, que en últimas pues son los que se ven impactados por los diferentes proyectos que desarrollan las empresas o las entidades donde nosotros estamos vinculados. Entonces, ahorita es un desafío porque no puede uno estar allá físicamente y entonces pues uno empieza a buscar otro tipo de herramientas, digamos, a apoyarse en la parte virtual, en todas estas herramientas, digamos, de las redes sociales que nos brindan una oportunidad, digamos, de seguirnos contactando con las comunidades, pero pues se van sumando otros desafíos, ¿no? Que de pronto pues yo aquí tengo la posibilidad de tener acceso a Internet, de pronto tengo la posibilidad de tener acceso a un equipo, pero tal vez la comunidad con la que yo me quiero contactar, pues como lo que uno se encuentra en campo, pues son comunidades que están a 1 hora, 2 horas de los cascos urbanos, eh, comunidades que a veces pues tienen dificultades para el acceso a Internet, para el acceso, digamos, a todo este tipo de herramientas. Entonces es un desafío grande. Y pues también uno empieza a ver cómo, cómo es de importante el trabajo multidisciplinar, porque pues en este caso, digamos, los trabajadores sociales, los ingenieros, los arquitectos,
de una u otra forma todos hemos dependido de la medicina, de lo que nos dicen los epidemiólogos, de lo que nos dicen de pronto profesionales que por alguna u otra razón en otras ocasiones no hemos tenido muy en cuenta para las labores que desarrollamos. Entonces empieza uno a ver cómo digamos, se empieza a mostrar la importancia de ese trabajo interdisciplinar y de cómo ahorita todos dependemos pues de lo que nos diga de una u otra forma el área de la medicina, digamos que todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, pues de una u otra manera depende de las recomendaciones que ellos nos den, que por más que nosotros tengamos ese afán de tener el contacto con las comunidades, pues también hay un riesgo ahí, no solo para las comunidades, sino para nosotros, de que pronto por el afán de tener ese riesgo y de seguir desarrollando las actividades que nosotros tenemos, pues tenemos esa situación ahorita de que hay un virus en medio y que ya, digamos, estamos inmersos en una pandemia y que pues todas las actividades del ser humano en este momento están dependiendo de algo tan pequeño como eso. Entonces es eso, como que empieza a ver uno la importancia de otras áreas, como por ejemplo la medicina, que uno en otras ocasiones pues no tiene muy en cuenta. Entonces yo creo que eso las empresas, los diferentes sectores gubernamentales, no gubernamentales, pues lo creo yo que a partir de esta experiencia pues lo empezarán a tener más en cuenta, ¿no? Yo creo que ya la opinión de los médicos, de epidemiólogos, etcétera, pues va a tener mucha más relevancia que la que ha tenido hasta el momento. Ojalá, Johan, ojalá. Diana. Bueno, pues sin lugar a dudas la crisis ha planteado una serie de retos para todas las profesiones, en particular para nosotros como gerentes sociales, pues nos plantea también unas dificultades, pero también unas oportunidades bien importantes. Y es que yo creo que toda esta crisis lo que ha permitido es dimensionar realmente cuál es la problemática social que existe. Es decir, para todos nosotros era claro que había pobreza, que había hambre, que había dificultades de acceso, pero la crisis nos ha hecho ver la dimensión de esa problemática realmente, en qué cifras, en qué nivel, con qué impactos. Y pues esto también nos da a nosotros oportunidad para mirar de qué forma pudiéramos atender en el corto, mediano y largo plazo esas dificultades, atendiendo, como les menciono, digamos que los tres focos importantes de la gerencia social, que para mí son valor social, impacto y sostenibilidad. En virtud de eso, pues creo que como gerentes sociales tenemos bastante para aportar. En primer lugar, evidentemente un conocimiento adquirido a través del programa y de la experiencia que ya hemos tenido, pero por supuesto también lo que les mencioné, ese tema de que nosotros estamos en capacidad de vincular el contexto económico en el que nos desenvolvemos junto con ese contexto social, y eso nos permite brindar unas soluciones que son aterrizadas en el uso de recursos, en la optimización de recursos que normalmente son muy escasos, pero también atendiendo la necesidad puntual y buscando el mayor impacto posible a nivel social. Por otro lado, pues esto nos demuestra que básicamente nuestras soluciones, apuntándole a la sostenibilidad, tienen que estar concentradas en el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones y de las comunidades para que, pues, digamos, no se dependa como tal de la institucionalidad, sino que pues haya también unos medios, unas herramientas, unos mecanismos que permitan no solo el desarrollo, sino también atender estos momentos de crisis. ¿Cómo? Precisamente fomentando la innovación, fomentando la co-creación, precisamente eso que mencionaba Johan y el profesor José Manuel, ese trabajo entre las diferentes disciplinas, entre esos perfiles tan diversos que al final pueden llevar a generar soluciones más eficientes. Y de hecho eso es mucho de lo que nosotros hacemos desde la academia.
y es que precisamente desde Uniminuto y desde estos programas, pues básicamente no se trata solo de decirles conceptos y teorías y ya, y dejarlos ahí, sino precisamente abrir esos espacios de discusión, de construcción colectiva del conocimiento, de investigación, de indagación, en donde los mismos chicos sean los que generen sus propuestas, tengan esa posición, ese pensamiento crítico, no para juzgar y señalar lo malo, sino para evidenciar hay unas debilidades, unas fortalezas y unos recursos, y con eso podemos trabajar y podemos generar algo bien importante. Entonces, pues esa capacidad propositiva creo que es uno de nuestros valores agregados más importantes, más diferenciadores. Están por supuesto otros muchos, como la promoción de la solidaridad, que pues se hace tan importante ahorita en este tiempo, y en donde tenemos también como gerentes unas herramientas ya dispuestas, unos instrumentos como esto del tema de mercadeo social, de fundraising, de negociación y manejo de conflictos, que ahorita se hace tan necesario. Entonces ahí también como que tenemos de dónde aportar muchísimo en esos campos. Y pues como les mencioné en el tema de transmitir la perspectiva de sostenibilidad e impacto, creo que eso es lo más relevante, que todos vayamos como con ese mismo chip de que todo lo que hagamos, bien sea en política pública, programas y proyectos desde el ámbito estatal, o bien sea en la operación, en el desarrollo organizacional, en el desarrollo de proyectos, en procesos de responsabilidad social empresarial o valor compartido al interior de las organizaciones del sector privado, o bien sea desde las propuestas, las investigaciones, las clases, los contenidos que aportamos nosotros como docentes desde los programas académicos. Entonces, pues, evidentemente hay mucho para hacer. Creo que como gerentes sociales aportamos también significativamente a unas propuestas más concretas en materia de reinvención económica, de lo que podemos aportar en ideas de reestructuración de las prioridades y las dependencias económicas que tiene nuestro país y que se hacen más evidentes con la crisis. Pero bueno, creo que hay bastante material. A partir de los comentarios que nos hacen ustedes dos, me gustaría que los cuatro hicieran una reflexión sobre un punto que es coincidente. Pareciera que esta crisis, que esta pandemia ha hecho visible, ha dimensionado la tragedia social que viven muchos colombianos. Es curioso, la reflexión mía, y es la que las invito a hacer a ustedes cuatro, estábamos ciegos ante la realidad de tantos. No nos interesaba la realidad de los otros porque nosotros somos personas privilegiadas. Porque ahora parece que por fin nos damos cuenta que hay personas que en Colombia realmente se mueren de hambre, que no tienen un servicio público, que no tienen agua, que no tienen estudio, que no tienen posibilidades, y que esta pandemia pues los va a victimizar todavía más? ¿Qué reflexiones les genera a ustedes eso? ¿Realmente éramos ciegos ante una realidad que al menos en cifras estaba patente? Mijito, tu merced se refiere a eso de que el auxiliar de panadería se gana 2 millones de pesos, ¿o a qué se refiere, mijito? Eso, por ejemplo, imagínense que nuestro querido presidente tenga la idea de que un panadero, una persona que gana una panadería se gane 2 millones de pesos. Pues sería muy interesante que fuera así, pero eso evidencia que hay un gran desconocimiento. Hacia eso quiero que hagamos una reflexión. ¿Por qué se desconoce tanto la realidad? ¿O no se desconoce y se pretende ignorar? ¿Qué opinan ustedes, José Manuel, Johan, Vito, todos? Yo pienso que, digamos que esa es una de las fortalezas precisamente que tenemos nosotros. Yo no soy gerente social, trabajo con gerencia social, pero ya me considero un gerente social en todo el sentido de la palabra. Llevo 3 años vinculado al programa, he sido el profesor de investigación desde la primera cohorte. Entonces, tenemos más o menos 140 estudiantes. A todos he tenido, digamos, el gusto de haberlos leído, de haber guiado en su primera etapa sus tesis. Y digamos que la fortaleza para nosotros es que eso que César está precisamente comentando no es para nosotros. O sea, nosotros sabemos que eso está allí porque es nuestro pan de cada día. Nosotros estamos pensando, como lo reflexioné al principio, desde el desarrollo social. Nuestro sentido en este contexto colombiano es precisamente
el buscar mitigaciones o soluciones, si quieren, que para mí eso es una palabra muy utópica, pero mitigaciones hacia esos temas de la desigualdad, de la pobreza, el tema de los conflictos en las comunidades, una serie de cosas que para nosotros son, digamos, como nuestro objeto de estudio. Entonces, al contrario de que para nosotros no existe, para nosotros lo tenemos clarísimo, ha sido, digamos, por lo menos en lo personal, una cosa muy importante que ahorita las otras personas que en su momento no tenían claridad en esos elementos están como cayendo en cuenta de esa situación, y ahí es cuando precisamente empiezan a darse esas importancias a esos roles que estaban en algún momento desapercibidos, como el de las enfermeras, como el de los médicos y el de los docentes también. Nosotros aquí, digamos, precisamente roles que hace unos 4 meses o 5 meses atrás estaban exigiendo precisamente condiciones laborales, de seguridad, de atención, los mismos campesinos, ¿no? Entonces, es una cosa curiosa y allí es cuando nosotros nos vinculamos también en orientar, digamos, a esas y fortalecer a esos procesos. Una cosa importante, y ya con esto termino, por ejemplo, en nuestra facultad se presentaron algunos proyectos para la pandemia, para el COVID, y de 7 proyectos que se presentaron en la facultad, pues solamente se aprobó uno y fue el del grupo de gerencia social. Entonces, ¿pero por qué sucede eso? No es una cuestión, digamos, casual, es una cuestión en el sentido de que nosotros somos digamos, el equipo que tenemos esa claridad en los elementos. Entonces, estamos en esta línea ayudando a que la universidad en algún momento pues se vincule también a esta situación desde este tipo de propuestas. Muy bien, profe Jairito. Yo quisiera, bueno, quisiera pensar que el ejercicio y el desarrollo de lo que estamos viviendo, bueno, en todo el mundo, y estoy seguro que no es solamente en Colombia donde se alcanzan a identificar esas distancias del ejemplo del panadero, del auxiliar de panadería, donde es clara el distanciamiento, lo has dicho en tema política pública. Puede que el pensamiento de la política o de los políticos y de los gobiernos vaya por un camino, por una línea, pero es una línea totalmente distinta, lejana, ajena a lo que es la realidad social. Lo que tú has dicho es cierto. 1 mes se tardó el Estado, el gobierno, para tratar de identificar esas 14 millones, 13 millones de personas que no le aparecen por ningún lado, que no tienen seguridad social, que no tienen, porque están enganchados con un amigo, un familiar o lo que sea como subsidiados, que no tienen SISBEN, que no están en registros de los programas que tiene el Estado para los más complejos. Es decir, una realidad que son de millones de personas que viven del diario, es el 54% de la economía informal, que no, el Estado no genera políticas para ellos, el Estado genera políticas para el 46%, pero no para ese 54%. Entonces, creo que es una triste realidad, muy, muy triste realidad, y creo que el tema está en las palabras que en un momento daba José cuando explicaba qué llevó al proyecto, al programa, a generarse la especialización hace 20 años y cómo esa realidad, esa situación, esa condición hoy sigue tan vigente como en ese ejercicio. Es claro que Uniminuto se identifica con el tema de innovación social, ha sido su precedente, ha sido su estructura, su columna, es su goodwill, pero definitivamente nos falta todavía mucho, 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 mucho. Esos graduados que tenemos, esos cientos de graduados, tanto de especialización como maestría, que estoy seguro tienen claro una mirada, un compromiso, un empoderamiento de lo que es una sociedad desde otra mirada y no la mirada del corrupto. Es triste, es vergonzoso, es de sentarse a llorar, ver cómo quienes tienen el poder en algunos sitios quieren tumbar con los mercados, pagar el doble o pagar más, cuando son tantos los miles de necesitados. O sea, son cosas que se salen de la cabeza, que uno dice, Dios mío, ¿en dónde estamos?
Pero creo que el punto de partida está en la falta de que nos eduquemos en bien común. Si eso existiera, muy seguramente el pensamiento sería muy distinto. Muy cierto. Diana. Perdóname un segundo, Diana, que veo que entró nuestro decano John Cristian. Doctor John, ¿anda por ahí? Bueno. Sí, señor, aquí estoy entrando tarde a la reunión, pero pues había que cumplir otra reunión que se alargó un poquito, pero aquí estoy presente. Bienvenido, decano. Siempre bienvenido aquí a su mesa de trabajo. Hemos Muchas tenido hoy una gracias. charla con el profe José Manuel y 2 egresados del programa de la maestría en gerencia social, y estamos tratando de dar como un entorno a ese tema de gerencia social, de pensamiento político social, de la necesidad de preocuparnos por los demás. Y estábamos comentando eso, que parecería que esta pandemia y esta tragedia de muchos por fin hizo visible a las personas más invisibles de Colombia. Entonces estábamos haciendo una reflexión sobre eso. Totalmente vigente, y que pues como lo hemos venido hablando con mis profes de la maestría y los profes de la facultad, tenemos que retomar, como decía ahorita mi profe Izquierdo, ese pensamiento del otro, ese pensamiento común, y esa es la característica clave de los egresados de la maestría en gerencia social, y pues en general de los egresados de nuestra institución. Desde las ciencias empresariales, fíjense que ya hay esta nueva corriente y tendencia importante del valor compartido, que pues implica desde el pensamiento porteriano que hay que cambiar la percepción de solamente producir riqueza para los dueños o para los stockholders, o sea, los accionistas, a pensar en que es más inteligente y más sostenible el generar riqueza, pero desde la triple rentabilidad que habla hoy en día la sostenibilidad. Es decir, vamos a hacer dinero, por supuesto, pero con la gente, no a pesar de la gente. Vamos a generar rentabilidad en las organizaciones, pero con los clientes, no a pesar de los clientes. Con el gobierno, no a pesar del gobierno. Con los proveedores, no a pesar de los proveedores. Y eso es esencialmente un pensamiento de valor compartido, en donde hay que generar riqueza, por supuesto, pero de manera solidaria, es decir, sin atropellar y sin pasar por encima de los demás, no solamente desde las personas, sino también con el tercer vértice de esa rentabilidad, y es la de la sostenibilidad económica y ecológica. Es decir, hay que hacer riqueza, pero no a pesar o dañando nuestro planeta. Entonces, fíjense que ese ha sido uno de los pilares grandes de la formación de nuestros magísteres en gerencia social, nuestros especialistas en gerencia social, y pues aquí la demostración de nuestros profesores y los egresados. Muchas gracias, Doc. Diana. Bueno, pues dando respuesta a tu pregunta, yo creo que sí, para algunos ha sido evidente siempre. Digamos que uno podría pensar que a nivel de ciudadanía se podría pensar que hay una costumbre, ¿sí? Hay una costumbre de que yo ya sé quién trabaja en la informalidad y de algún modo se sustenta, pero no es mi responsabilidad ni recae sobre mí. Se podría pensar en algunos casos. Desde el ámbito político, yo creo que al igual como mencionaba el profe Jairo, es como un tema de priorización. O sea, las políticas han estado enfocadas hacia otros temas, tal vez no tan fuertemente como nosotros hemos esperado en materia social, y ese ha sido una de las grandes dificultades. Entonces, si uno pensando en la informalidad, listo, estas personas de algún modo se sustentan, pero ¿qué pasa en el momento en que yo les digo, ya no pueden salir, ya no pueden hacer su actividad por sus propios medios para sostenerse? Entonces ahí empieza a ser todavía más evidente para todos nosotros lo que está pasando. Se suman ahí otros temas, como por ejemplo que el gobierno, a pesar de que ha hecho unos avances importantes en materia de soluciones sociales, todavía sigue concentrando buena parte de sus esfuerzos en mecanismos muy asistencialistas. Entonces, ¿qué pasa? Que pues se generan relaciones de dependencia. Al final las mismas comunidades no están desarrollándose, no están generando cosas nuevas, evolucionando, alcanzando, digamos que unas soluciones
que les permitan tener esa sostenibilidad en el tiempo. Y pues ahí es donde nosotros debemos entrar, precisamente. Yo creo que en materia de gerencia social y particularmente de Uniminuto y de otras varias organizaciones, nosotros siempre hemos tenido la conciencia de la problemática social y creo que para todos ha sido claro que la dimensión del problema es bastante grande y por eso nos hemos volcado hacia este campo de estudio para mirar desde qué punto pudiéramos atenderlo, como lo mencionaban ahorita, desde el punto de la ingeniería, desde el derecho, desde la medicina, desde las ciencias administrativas. Entonces, creo que por eso ahí tenemos un avance grande. El hecho de que el programa cumpla 20 años y que tenga este número de egresados y que ahorita con la maestría también siga desarrollando y siga generando ese conocimiento nuevo, pues también habla de eso, de que hay una conciencia que tal vez ha sido, o sea, está creciendo, está en ese proceso todavía de crecimiento y es precisamente como ese llamado a que los gerentes sociales pues empezamos a difundir, a divulgar, a promover este tema de sostenibilidad en las soluciones, sobre todo en este ámbito social que es tan importante. Y pues, digamos, lo hago yo y sé que lo hacen los profes del programa, y es en recalcarles en todo momento a los estudiantes por qué este proyecto es de gerencia social, porque este proyecto no es de cualquier otro campo, pero sí es de gerencia social y cómo está respondiendo realmente a las dinámicas sociales y a los impactos que estamos necesitando en el país y en todo este contexto que estamos viviendo. Y digamos que esto es algo muy importante de resaltar, recalcar, repetir todo el tiempo, porque es relativamente fácil volver a caer en soluciones asistencialistas y de corto plazo. Sí, es lo más sencillo, digamos que los indicadores de gestión nos podríamos volcar hacia allá para hacer algo muy rápido, pero realmente nosotros como gerentes sociales estamos llamados a hacer algo más y ese algo más está muy vinculado con lo que pretende hacer el Minuto de Dios y es transformar vidas y eso se logra a través de estos mecanismos de la perspectiva de sostenibilidad y de promover esa perspectiva en más y más poblaciones y comunidades. Claro, ese tema que tú comentas del asistencialismo en este momento es una fuerte tentación, ¿cierto? Además es un discurso que funciona, es un discurso que suele obtener votos y ganar elecciones. Y en este momento, en una crisis como la que estamos, digamos que muchas empresas, muchas personas, no solamente las más vulnerables, están pidiendo asistencia y auxilio, ¿cierto? Hoy se habla de si salvamos o no salvamos a Bianca, si es más prioritario salvar a Bianca que generarle ayuda a otras personas. ¿Qué respuesta puede dar? ¿Cuál es el punto intermedio entre la política y la academia para las respuestas sociales? ¿Qué respuesta tiene la academia? José Manuel, Jairito, mi doctor John. Yo no sé, Johan, no sé, pues no quiero dejarlo allí sin participar, no participó en la ronda, no sé si quieres arrancar o... Sobre la pregunta anterior, Pues no sé cómo quieres. sí, en cuanto a, bueno, para, digamos, complementar mi punto de vista sobre la pregunta anterior, digamos que pues yo lo que quería resaltar frente a lo que tal vez ha salido a flote de si se visibilizaba o no pues, la situación de algunas personas. Yo creo que el ciudadano del común y yo creo que las organizaciones pues de una u otra forma esta crisis las ha invitado a pensar porque de todas maneras genera un dilema, ¿no? Entonces, ese dilema, digamos que para la persona del común es bueno. De pronto, en mi caso, yo tengo un trabajo que me permite desarrollar mis actividades desde la casa, pero de pronto otra persona que habita en el barrio, otra persona en la misma ciudad, no tiene esa posibilidad, que es la persona de pronto que vive del diario, que necesariamente tiene que arriesgarse, ¿sí? Porque además de tener la necesidad de digamos, obtener su sustento diario,
pues está corriendo el riesgo de contagiarse en medio de una pandemia. Entonces, digamos que al ciudadano pues común lo invita, yo creo que a pensar en eso. Y a las organizaciones pues las invita, digamos, como a pensar en si sus intervenciones, en si los productos o los servicios que brindan, pues qué tan pertinentes son en una situación como esta, ¿sí? Digamos, el hecho de preguntarse desde la organización, bueno, ¿vale la pena correr el riesgo de ir y hacer una intervención en la comunidad o de ir de pronto a ofrecer un producto o un servicio cuando sé que de pronto lo hago solo por cumplir con una meta o con un objetivo y no de pronto teniendo en cuenta que eso puede representar riesgo para esa comunidad, puede representar riesgo para mis trabajadores? Eh, digamos que yo creo que a las organizaciones y, y a las personas, pues esta crisis, digamos, las invita a pensar como en ese dilema. Y creo que, digamos, eso a fin de cuentas, pues hay que esperar todavía que esto, que esto pase porque pues es un tema complejo y largo, pero yo creería y espero que esa sea una de las, pues, digamos, de las conclusiones positivas de esta crisis. Y ya en cuanto a la academia, pues, como lo decía Diana en algún momento, pues nosotros que somos egresados de gerencia social del Minuto de Dios, pues el Minuto de Dios siempre inculca mucho esa orientación hacia la comunidad. Entonces, donde sea que uno esté, a donde sea que uno vaya, sea el sector en el que uno esté trabajando, pues creo yo que nosotros, los que somos egresados del Minuto de Dios y que por ejemplo tenemos o tuvimos la posibilidad, el privilegio de poder tener un posgrado, una maestría como la de gerencia social, pues de una u otra forma eh, venimos como con ese chip, ¿sí? De pensar en la comunidad, de pronto tratar de poner a la comunidad en primer lugar y mirar si es más importante la comunidad que de pronto el solo hecho de cumplir una meta, una cifra que en últimas pues, pues es un número, ¿cierto? Entonces pues yo creo que ese es como un dilema que se genera y en parte yo creo que es positivo porque pues invita a las personas a pensar. Y de pronto eso es algo que antes no ocurría. De pronto el ciudadano del común o la pequeña o la mediana empresa pues no se detenían a pensar eh, cuál es la situación de la otra persona o de esa persona que vive el diario. Y puede y espero que pues de una u otra forma esta crisis pues como que al menos ayude a crear esa reflexión tanto en las personas del común como en las organizaciones. Johan, pensaba en el tema de la academia, recordando en este momento la crisis que tenía Colombia, evidentemente diferente, pero crisis muy fuerte a finales de 1989-1990, y cuando fue la academia la que impulsó el movimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, la séptima papeleta, 20 universidades, estudiantes, docentes, y que dieron origen a lo que finalmente sería la expedición de la Constitución de 1991. ¿Qué respuesta César, tiene hoy la academia frente a la política y a lo social, Doc? lo que pasa es que estos jóvenes no se acuerdan de eso de la séptima papeleta y esa vaina, hombre. Ellos saben, ellos han estudiado. Pero ¿qué respuesta? Hablar de la Guerra Fría creen que es un after party en donde se agarran a hielazos. Estos chicos son chicos de mundo, modernos, saben de todo. Pero César, ¿qué piensan ustedes que tiene la academia hoy en día frente a esos problemas sociales? De alguna manera, José Manuel lo ha insistido mucho en esta charla, es decir, una maestría y una gerencia de este perfil que tenemos busca precisamente dar una respuesta desde la academia a esos problemas. Total, es que, por ejemplo, Foucault, que es uno de los autores que me gusta, que sigo mucho, un francés sociólogo,
él establece que el rol de un académico es, digamos, impactar a alguien. Y observen, ahora llevemos eso a Uniminuto, es exactamente lo mismo. ¿Sí me explico? O sea, estamos, digamos, como en una línea muy clara. Uniminuto tiene claramente lo que se requiere desde la academia, que es generar esa transformación. Digamos que a nivel teórico, si lo podemos llamar así, está establecido ya esa discusión con lo del desarrollo sostenible. Ustedes saben que están esas tres dimensiones, lo social, lo económico, lo ambiental, un poco lo que explicaba el decano en su momento. Y la idea es, digamos, como buscar un equilibrio entre esas tres dimensiones, pero la pregunta es ¿cómo? Porque es que yo no le puedo decir al sector económico, pues es que sencillamente decrezcan, porque es que ya no, el mundo no da más, la contaminación no da más, cuando un país como por ejemplo Estados Unidos, que se ha negado rotundamente a firmar este tipo de acuerdos para lo del cambio climático y este tipo de cosas, porque es un país donde su modelo económico es totalmente industrializado. Entonces, para ellos, se pueden imaginar Estados Unidos firmando un convenio donde digan, sí, vamos de un momento a otro a disminuir y vamos a aceptar que lo ambiental y lo social, o sea, es una situación muy compleja, y los académicos precisamente lo que hacen es generar este tipo de acciones, esa acción del académico de, bueno, listo, están estas dimensiones, busquemos un equilibrio. Entonces, la idea desde la academia es ahora pensarse cómo esos equilibrios se pueden dar y ver después cómo se llevan, digamos, a la realidad. Nosotros, los que trabajamos en Uniminuto, y eso me enorgullece un poquito, estamos metidos en un problema. Un problema, ojo, no me van a malinterpretar, en el sentido de que estamos en una universidad aplicada. O sea, aquí no sirven las teorías. Aquí todas, digamos, los posgrados, los pregrados, todos tienen, digamos, a pesar de que tienen unas disciplinas claras, pero tienen, digamos, un objetivo fundamental que es impactar en las comunidades, que es llevar, aterrizar todos estos elementos teóricos, pero con, digamos, con ideas y acciones concretas. Entonces, eso no es fácil. No es fácil porque establecerse en una maestría o en un programa de gerencia social, sea especialización o maestría, donde el estudiante llegue y tiene que gestionar, digamos, un proceso de investigación acorde a los contextos actuales y que aplique y que sea, digamos, viable, no es fácil. Pero esa es la manera como nosotros desde la academia podemos hacer que exista esa posibilidad. Entonces, es hacer ese impacto en el estudiante, porque es que este estudiante después va a una organización y es allí donde empieza, digamos, a replicar estos elementos. Entonces, yo pienso que para no caer en el elemento político, el académico, para mí, llegaría hasta allí y digamos que ese es el rol del programa de gerencia social. Pido la palabra. Dale, mi ojo. Dando respuesta a su pregunta, señor conductor de nuestra mesa de trabajo, la política y la academia. Pues básicamente la respuesta de parte de la academia para la política es exactamente eso, generar apoyo para dar política pública. Entonces, en todo proyecto de investigación, que es la esencia de la universidad como ente social, o sea, la generación de conocimiento, debe haber una respuesta siempre a proponer política pública. Todo doctor que está terminando su tesis, cada proyecto de investigación, siempre dentro de sus resultados de investigación tiene esa partecita de aporte a generación de política pública. Voy a dar un ejemplo puntual. Acabamos de cerrar una convocatoria de proyectos de investigación por la coyuntura COVID-19 y la maestría en gerencia social presentó un proyecto que, si no estoy mal, su título es propuestas para el fortalecimiento de entidades o de entidades sociales en parámetros del COVID-19. Por ende, parte de la conclusión de este proyecto sería qué política debería generar el Estado o el gobierno para fortalecer estas entidades sociales. Y ese es el aporte desde la investigación para la política o generar política pública. Muy bien, el tiempo en radio siempre se nos pasa volando. Este espacio termina siendo muy agradable y se nos hace muy cortico.
Quería agradecerle al profe José Manuel, a Johan, a Diana, al doctor Johan, que forma parte de esta mesa permanente de trabajo, a Jairito, al Cuchito por estar acompañándonos. Creo que para nuestros oyentes de 1430M, de Uniminuto Radio en Internet, de las redes sociales, ha sido un espacio de mucho aprendizaje, sobre todo un tema que en este momento es muy importante para la realidad de Colombia. Gracias a todos por su tiempo, por sus enseñanzas, por compartir su experiencia, y a nuestros oyentes un abrazo muy especial y siempre el saludo de optimismo, con la certeza de que esto va a mejorar y que vamos a salir adelante entre todos y con todos. Un abrazo, cuídense mucho. Chao a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, César.